La Tierra ha sido una transformación constante desde sus inicios, evolucionando cada día más hacia el futuro. La evolución de nuestro planeta nos lleva históricamente a explicarnos que hubo periodos donde el hielo cubría gran parte de la Tierra por grandes periodos de tiempo. Bienvenidos, soy Cristóbal Cruz y en esta ocasión les voy a hablar sobre los glaciares y su fascinante belleza, y las glaciaciones y cómo éstas han ocurrido a través del tiempo, que para entender un poco a qué nos referimos, a continuación menciono su definición. Los glaciares son grandes acumulaciones de hielo que permanecen en la superficie terrestre durante todo el año. Estos se forman cuando las repetidas nevadas anuales acumulan capas profundas de nieve que no se derriten por completo en verano. De esta manera se produce una acumulación de nieve que se eleva formando capas profundas. La nieve perenne es una acumulación de nieve que dura todo el año. Una fina acumulación de nieve perenne es un campo de nieve. A lo largo de repetidas temporadas de nieve perenne, la nieve se asienta, se compacta y se une a las capas subyacentes. La cantidad de espacio vacío entre los granos de nieve disminuye a medida que la nieve vieja queda enterrada por nieve nueva. Las capas de nieve más antiguas se compactan formando firn o neve, una masa granular de cristales de hielo. Cuando el firn continúa enterrándose, comprimiéndose y recristalizándose, los espacios vacíos se hacen más pequeños y el hielo se vuelve menos poroso, convirtiéndose finalmente en hielo glacial. Existen tres tipos generales de glaciares: los glaciares alpinos o de valle, mantos de hielo y casquetas polares. La mayoría de los glaciares alpinos se ubican en las principales cordilleras del mundo, como los Andes, las Rocosas, los Alpes y el Himalaya, y suelen ocupar valles largos y estrechos. Los glaciares alpinos también pueden formarse a menor altitud en zonas con alta precipitación anual, como la península olímpica en el estado de Washington. Las capas o mantos de hielo, también llamadas glaciares continentales, se extienden por millones de kilómetros cuadrados de tierra y alcanzan miles de metros de espesor. Las mayores capas de hielo del planeta se encuentran en Groenlandia y en la Antártida. La capa de hielo de Groenlandia es la mayor masa de hielo del hemisferio norte, con una extensa superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y un espesor promedio de hasta 1500 metros. La capa de hielo antártica es aún más grande y cubre casi todo el continente. Las partes más gruesas de la capa de hielo antártica superan los 404.000 metros de espesor. Su peso hunde el lecho rocoso antártico por debajo del nivel del mar en muchos lugares. Las casquetas polares, estas son versiones más pequeñas de la capa de hielo, que cubren menos de 50.000 kilómetros cuadrados y suelen ocupar altitudes elevadas, pudiendo llegar a cubrir las cimas de las montañas. En Islandia existen varias casquetas polares. Uno pequeño llamado Snowdon se encuentra cerca del Monte Olimpo en la península olímpica en el estado de Washington. En cambio, la glaciación. La geomorfología es el estudio de las características físicas de la superficie y esta define la glaciación como un proceso geomórfico importante que moldea los paisajes mediante la erosión y la sedimentación glaciar. La erosión glaciar se produce por la abrasión y un arranque, esculpiendo características como valles en forma de U, fiordos y ciclos glaciares. Las glaciaciones fueron periodos climáticos en que la Tierra estuvo afectada por bajas temperaturas, durante los que se formaron inmensas masas de hielo que llegaron a cubrir el 30% de la superficie del planeta. En aquella época, el nivel de los mares había bajado, dejando al descubierto grandes porciones de tierra. Existen o han existido 5 tipos de glaciaciones que a continuación se mencionan. Número 1. La glaciación huroniana. Esta ocurrió hace 2.400 a 2.100 millones de años. Ocurrió en la era del Proterozoico, específicamente en los periodos Sidérico y Triásico.
Fue la más larga y sucedió cuando la vida en la Tierra era solo bacteriana. Duró cerca de 300 millones de años. La causa principal fue la gran oxidación por la aparición de cianobacterias, lo que redujo el metano en la atmósfera. Número 2. La glaciación del periodo criogénica. Esta se dividió en dos glaciaciones, la Esturniano y la Marioniano, hace 720 a 635 millones de años. Incluyó fases extremas como la Tierra bola de nieve. Dio paso a la aparición de los primeros organismos pluricelulares complejos. Esta glaciación criogénica pertenece a la era del Neoproterozoico. Número 3. La glaciación andina sahariana, hace 460 a 430 millones de años. Ocurrió en la era del Fanerozoico y a finales del periodo Ordovícico y el Silúrico. Coincidió con una masiva extinción de la vida marina. Número 4. La glaciación del Karoo, hace 360 a 260 millones de años. Abarcó los periodos Carbonífero y Pérmico. Grandes masas de hielo cubrieron el supercontinente Gondwana. Y por último, la número 5, que es la glaciación del periodo cuaternario, conocida como la edad de hielo del Cenozoico tardío. Comenzó hace 33.9 a 2.58 millones de años y sigue en curso. Es la era del hielo más reciente en la actualidad. Incluye fases de frío intenso y fases tempranas. Finalmente concluimos con la gran diferencia entre glaciaciones y glaciares. Por un lado, podríamos decir que las glaciaciones son periodos climáticos prolongados de enfriamiento de la Tierra. Durante ellas, las capas de hielo y los glaciares se expanden considerablemente. Estas ocurren durante miles o millones de años y han ocurrido varias veces en la historia de la Tierra. Provocan cambios importantes en el clima, el nivel del mar y el relieve terrestre. En cambio, los glaciares, estas a su vez son masas de hielo acumuladas sobre la superficie terrestre, se forman cuando se acumula nieve durante muchos años y se compacta, y puede encontrarse actualmente en montañas y en regiones polares, como por ejemplo, el Polo Norte y el Polo Sur. Ya mencionábamos anteriormente que esta puede ser Groenlandia y la Antártida. Y los glaciares se mueven lentamente por el efecto de la gravedad. Muchísimas gracias.